En los rincones más oscuros de foros como Reddit, donde la gente usa cuentas anónimas y solo escribe cuando ya no puede guardárselo más, siguen apareciendo historias escalofriantes de hospitales y salas de urgencia. Relatos de médicos y residentes que vivieron algo en su turno, algo que no encaja en ningún protocolo, ni en manual alguno de procedimientos. Cosas que los libros de texto jamás explicaron y que muchos simplemente no pueden olvidar. Momentos en los que el hospital deja de ser un lugar normal y se transforma en una sucursal del mismísimo infierno. Ya hice un video similar hace unos años, pero estas historias merecían una secuela, porque aquí están 7 de las más perturbadoras anécdotas que encontré en tiempos recientes, narradas por médicos de verdad. Las que más me dejaron pensando, las que cuesta sacarse de la cabeza. Si te animas, prepárate muy bien, porque estas son las 7 historias más perturbadoras contadas por médicos, parte 2. Número 7. Es común que en Reddit se abran hilos pidiendo a los médicos entre la audiencia sus experiencias más escalofriantes. Hace unos años, en uno titulado «Doctores, ¿qué es lo más terrorífico que un paciente hizo o dijo?», apareció una historia que se volvió viral por lo extraña y perturbadora. Un hombre mayor, recién operado de cirugía abdominal, estaba en recuperación. Con un lento goteo de ketamina que se usa para controlar el dolor. De repente, sin aviso, el tipo se incorporó violentamente y se lanzó de la cama al suelo, gritando: «Freddy Krueger me ordenó que saliera ahora mismo», arrancándose en el proceso todos los tubos que tenía puestos. El personal lo levantó de inmediato. La caída había sido brutal y muy aparatosa. No había nadie más en la habitación. Solo el delirio provocado por el anestésico. ¿O eso creyeron? Afortunadamente, a pesar de todo, no se lastimó de gravedad, pero el médico que lo atendió nunca olvidó el terror absoluto en sus ojos. No era un sueño. Para él, aquella había sido una orden real. Freddy Krueger me ordenó que saliera ahora mismo. Lo más inexplicable fue que el personal constató 4 laceraciones profundas, como marcas de garras en uno de sus brazos. Heridas que nadie pudo explicar porque se supone que el tipo estaba demasiado, pero demasiado débil para hacérselo a sí mismo con las uñas. Y sus uñas estaban limpias. Días después, el paciente entró en coma y nunca más despertó. En ese hospital todavía lo recuerdan, medio en broma, medio en serio, como la víctima de Freddy. Número 7.
Número 6. Por orden directa de la médica a cargo, una enfermera de un hospital de Minnesota tuvo que meter la mano enguantada hasta el fondo en el recto de un paciente con estreñimiento crónico severo para extraer manualmente un fecaloma del tamaño de un puño. Para que se entienda bien, en cristiano, resulta que sin quererlo, sin desearlo, la enfermera tuvo que hacerle un fisting anal al paciente. Se trataba de un tapón fecal tan grande y duro que llevaba semanas atascado. Si no se sacaba, podía seguir creciendo hasta matarlo. El olor era abrumador. La enfermera dijo que fue lo más repulsivo que hizo en toda su carrera. Peor que drenar pus o sangre, porque era cálido, pegajoso y olía a putrefacción intestinal pura. Desde ese día, la enfermera empezó a odiar a su jefa. Y todos la entendemos perfectamente. Número 6. Número 5. Un paciente oncológico terminal en cuidados paliativos en Australia miró fijamente al médico durante la ronda matutina y dijo con calma escalofriante: «Voy a morir hoy a las 3:17 de la tarde». No deliraba. El paciente hablaba con total claridad. El equipo lo monitoreó todo el día. Estaba estable. Nadie creía que fuera a morir tan pronto. Pero él insistía. Exactamente a las 3:17 p.m. A las 3:17 en punto, el monitor mostró una arritmia fatal. El paciente entró en paro cardíaco, sin ningún signo previo de empeoramiento. El médico revisó todos los relojes. Buscó indicios de suicidio, pero no había nada. Simplemente lo supo. Número 5. Número 4. Una paciente diabética llegó en camilla a un hospital de Pittsburgh con una úlcera en el pie que llevaba meses sin tratar. Al quitar las vendas, el médico vio tejido necrótico negro verdoso. En medicina, el tejido necrótico se refiere al tejido corporal que ha muerto o está en proceso de muerte debido a la falta de suministro de sangre, oxígeno, nutrientes o por causas como infecciones. El médico vio algo todavía peor inmediatamente después que lo anterior descrito. Los tendones de la paciente estaban expuestos. Se contraían y retorcían solos, como gusanos pálidos dentro de la carne putrefacta. No eran larvas, eran los tendones mismos, estimulados por la necrosis. Varios miembros del equipo vomitaron en el acto. La paciente casi no sentía dolor por la neuropatía. Todo terminó, como no podía ser de otra manera,
en amputación de emergencia. El médico que contó la historia publicó la foto del pie amputado. Lamentablemente nosotros debemos censurarla por completo. Número 3. Imagina esto: un hombre con cáncer pancreático terminal, días postrado, tan débil que ni podía girar la cabeza. El monitor mostraba signos agonizantes. Nadie esperaba que volviera en sí. En plena madrugada, silencio absoluto en el pasillo. De repente, el susodicho paciente se incorpora de un brinco. Suelta un grito gutural, prolongado, inhumano, que hiela la sangre de todas las enfermeras y que despierta a todos los pacientes que están aterrorizados. Entonces, el sujeto que gritó vuelve a caer inerte. Murió minutos después. El médico que lo atendió lo describió así: el peor susto de toda mi vida. Algunos hablan de agitación terminal, pero la fuerza y el volumen de ese grito parecían imposibles para un cuerpo de alguien muy débil que casi podía con su propia vida. Un misterio médico. Número 3. Número 2. Un médico llamado Dr. James contó en Reddit que una enfermera de la unidad de cuidados intensivos tuvo que aspirar a un paciente intubado. Un paciente que llevaba días sin higiene oral. Al succionar, salieron decenas de larvas vivas, retorciéndose dentro del tubo. Algunas cayeron dentro de la máscara de la enfermera y empezaron a arrastrarse hacia sus ojos. El olor, el sonido, todo fue tan horrible que la enfermera tuvo que cambiarse completo, bañarse y admitir que vomitó en la ducha. Semanas después, esa misma enfermera renunció. Al parecer, la señorita nunca lo superó. Hay un porcentaje de enfermeras así, que no aguantan el trabajo. Número 2. Número 1. Una doctora de urgencias atendió a una mujer con cáncer de mama avanzado sin tratar durante años. El pecho estaba abierto, tejido necrótico colgando y decenas de gusanos moviéndose dentro de la herida. La doctora empezó a debridar manualmente. Quitaba tejido muerto mientras las larvas caían, gordas y blancuzcas, en un recipiente. Salió un segundo a consultar algo y cuando volvió, vio a la paciente llevándose algo a la boca y masticando. La bandeja con las larvas estaba sobre su cama. La mujer miró a la doctora, sonrió y dijo con total claridad y tranquilidad: ellas me comen a mí, así que yo me las como a ellas. La doctora la sedó inmediatamente.
y nunca más pudo sacarse esa imagen de la cabeza. Número 1. Doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros en la audiencia, ustedes tienen sus propias anécdotas. Por favor, cuéntenlas en la caja de comentario. Todos estaremos leyendo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y lo compartieras con una persona interesada. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.